¿Cómo se encuentran, estimados seguidores de Cocodrilos del Mundo? En esta ocasión vamos a hablar de un proyecto sumamente interesante que tiene muchos años en Filipinas. Estamos hablando del proyecto de conservación del cocodrilos mindorensis. Es una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción. Se distribuye en las diferentes islas de, vamos a decir, el archipiélago de Filipinas. Y en esta ocasión conversamos con dos personas. Hablamos con uno de los que inició las investigaciones, estoy hablando del año 2006, 2007, y ya tenía tiempo trabajando, que es Merlin Van Beer. Él trabaja para una organización no gubernamental donde ha realizado diferentes estudios sobre abundancia, estructura de tamaños, distribución de la especie en Filipinas. Y también tuvimos la oportunidad de conversar con Marité Balbas, que es la jefe de operaciones de Mabuwaya Foundation, que es la encargada un poco de toda la parte de educación ambiental para que las poblaciones aledañas a donde se encuentra la especie empiecen a protegerla y a conservarla. Okay, in this opportunity, I have the honor to talk with my great friend Merlin and Marité. They are in charge of a wonderful project with Crocodilus mindorensis in Welcome to Crocodile of the World program. And I wanted that you explain to the normal people, to the common people around the world, what is the project? What are you doing for the critical species that are in your country? No? I am Tess Gatan Balbas, and we work in the Philippines. We work for the conservation of the Philippine crocodile, which is critically endangered and endemic to the Philippines. So we work very closely with the local governments, and we help them set up Philippine crocodile sanctuaries in their wetlands where we find the Philippine crocodiles. And we work very closely with our communities as well. And we do a lot of communication, education, and public awareness because we believe that communication is the key to let the people love the crocodile. So we do a lot of information campaigns such as producing posters. We also have theater groups. We do a lot of puppet shows and school lectures. What we really think is important here is to really involve the communities in protecting their crocodiles, because once they are involved, they really love to protect the crocodiles as well. Yes. In terms of biological research, what are you doing? Yeah, so this is really one of the rarest crocodiles in the world. There are only about 250 of them left in the wild, and in two populations. We work with the northern population. We have about 100 crocodiles. Yeah. So what we do is we monitor them. We want to know more about their movements. So we use telemetry, we use transmitters to follow their movements so that we know which areas need to be protected. We do a lot of social research as well. All the ecology of this species was never studied before, so everything that we learn is new. We didn't know what they eat, and all those things we are studying. We collect heads, we let crocodiles nest in the wild, and these nests are searched by community members, and they protect the nest as well against predators and people. And then when they hatch, we collect some of the hatchlings, not all, and bring them to a facility where we raise them for about 2 years. So when they're born, they're this long, and after 2 years, they're this long, and then they're much stronger. Excellent, excellent. Marlin, Marité, congratulations for the work, and thank you for attending my invitation to be part of this amazing program. Okay? And, Yes, I'm happy that you asked. Someday visit again Philippines. Yes. And release crocodile. Yes. Thank you, Marité. Thank you. Marlin, Thank you. bye Thank you, Oliver. Como pudimos observar en la conversación que tuvimos tanto con Merlin como con Marité, quedan muy pocos individuos en la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Están primero determinando áreas para proteger. En conversaciones con las comunidades, en las diferentes evaluaciones de poblaciones silvestres, están definiendo la distribución
cuáles son las principales poblaciones que se encuentran y conjuntamente con el gobierno buscar la manera de decretar áreas protegidas que tengan que ver con el Cocodrilos mendorensis en particular. En el pasado hubo algunos intentos de realizar asociaciones con zoológicos y con otros países para la conservación que con el tiempo fueron fracasando. Pero la actividad de Merlin y de Marité se mantiene actualmente. ¿Qué hacen realmente? Están haciendo colecta de huevos, están haciendo incubación, están haciendo cría en cautiverio, están haciendo liberación de individuos, como nos comentaron, y tratando de hacer seguimiento de estos animales que liberaron. La parte de educación ambiental, como bien nos comentó Marité, involucra a toda la comunidad, tanto desde niños hasta personas adultas, y quedó bien claro que es una pata de la silla importantísima para conservar la especie de cocodrilo en Filipinas. Por otro lado, ellos están obteniendo información y experiencia para implementar programas de ecoturismo que tengan que ver con la observación de los individuos, como mostramos un poco en el episodio de turismo en Australia. Ya la cercanía de Filipinas con Australia per se, ellos en esta oportunidad que estuvieron asistiendo al Congreso Mundial de Cocodrilos en Darwin 2024, estuvieron tomando mucha información para ver qué se puede implementar en el país donde ellos se encuentran. Aquí lo interesante es que en esta oportunidad estamos presentando diferentes programas de conservación alrededor del mundo, como el episodio que hicimos sobre Camboya, el episodio que hicimos sobre Guyana Francesa, este episodio de Filipinas, donde el programa de conservación es sumamente parecido al que se implementa en Venezuela con caimán del Orinoco. Eso de alguna manera nos demuestra a nuestros seguidores y a Venezuela como tal, a los diferentes investigadores en Venezuela y a las autoridades, que nosotros vamos por buen camino. O al revés, que los otros países van por muy buen camino, porque el programa venezolano empezó en los años 76, como comentamos en el programa de conservación del caimán del Orinoco, que se encuentra en la plataforma de YouTube en el canal de Río Verde, que los invito, si no lo han visto, a que lo vean. Esperamos que este episodio de Cocodrilos del Mundo haya sido de su satisfacción. Los invitamos a aquellos nuevos visitantes a nuestros programas que se suscriban, le den like al video, para que reciban las notificaciones de los nuevos programas o nuevos episodios de Cocodrilos del Mundo o cualquier otro de los programas que Río Verde tiene en su plataforma. Aquellos que quieran seguir apoyando nuestro programa de conservación en Venezuela, los invito a que vayan aquí abajo a patreon.com, donde podrán apoyar financieramente, y Río Verde seguir apoyándonos en la elaboración de videos, en la elaboración de material divulgativo y en la distribución de todo esto en las diferentes escuelas y colegios en la zona donde encontramos y trabajamos el caimán del Orinoco. Hasta una nueva oportunidad, se despide Álvaro Velasco, Cocodrilos del Mundo.